sobre temas relevantes de la profesión. Como les indicaba, estamos en el programa Diálogo Profesional América, que como eje central es compartir anécdotas profesionales. Hoy tenemos que entrevistar al CPC Rolando Pingo Flores, profesional de la ciudad de Lima, Perú. Rolando actualmente tiene su estudio jurídico contable RPF, asesores consultores. Ustedes pueden contactar al CPC en la información que ustedes pueden ver en su pantalla, ¿sí? Para asesorías empresariales, para capacitaciones, tanto fuera como dentro del país, me refiero a Lima, Perú. Entonces, contacten al profesional Rolando Pingo en todo lo relacionado a asesorías financieras, auditoría, lavado de activos. Vamos a leer un poco de la vida profesional de Rolando para conocer todo aquel proceso académico que él ha tenido que superar en el trayecto de su vida. Entonces, el profesor Rolando es contador público, colegiado certificado, otorgado por el Colegio de Contadores Públicos de Lima, egresado de la Universidad Particular Garcilaso de la Vega, representante por el Perú en el área de finanzas en la Conferencia Interamericana de Contabilidad y Finanzas realizada en República Dominicana en 1993, con el trabajo de investigación El sistema logístico contable en las empresas industriales. Actualmente tiene un premio nacional de contabilidad y finanzas en Perú. Es exfuncionario de la empresa petrolera Petroperú, Sociedad Anónima, en las áreas de finanzas y logística. Es auditor financiero en la Sociedad de Auditoría Portal Vega y Asociados. Estudios de capacitación en auditoría en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Perito contable judicial en lavado de activos y delitos contra la administración pública y auditor financiero por 45 años de ejercicio profesional. Expositor conferencista en congresos, convenciones nacionales y de las principales universidades del país y Colegio de Contadores Públicos. Instructor en diplomados y especialidades de auditoría integral y peritaje contable judicial en lavado de activos y delitos contra la administración pública. Asesor, consultor de empresas de seguro, asesor consultor tributario, autor de los textos especializados, control de inventarios físicos, redacción del contador público, auditor independiente, auditoría en lavado de activos, peritaje contable judicial en lavado de activos, guía de auditoría de proyectos de financiamiento externo, peritaje contable fiscal, evaluación financiera de obras públicas y manual de indicadores contables. Expresidente ejecutivo de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos de Perú. Asesor de tesis y socio mayoritario del estudio jurídico contable RPF Asesores Consultores. Mi estimado Rolando, muy buenas noches. Bienvenido al programa Diálogo Profesional. Permíteme encender la cámara, ahí ya estamos. ¿Sí? Y en este proceso que he leído tu hoja de vida, que has tenido una larga trayectoria académica,
te hago la primera pregunta. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en todo este trayecto académico? Ah, bueno, en principio me nace, tengo la vocación y eso viene de familia, llevar la contabilidad en mi sangre. Y eso me motiva hasta ahora a seguir cada vez eh, incursionando en el mundo de la contabilidad y finanzas, en todas sus especialidades, hasta que termine de aprender todo. Espero que también mi vida, mi cuerpo me dé para llegar finalmente a los objetivos trazados. Correcto. Eh, Como una pregunta que hacemos a todos nuestros colegas invitados, ¿quién es Rolando Pinto? ¿Qué nos puedes decir acerca de ti, Rolando? Eh, Soy de origen provinciano, muchos años he vivido en la capital de Perú, Lima, allí me he desarrollado profesionalmente, una persona muy sencilla, bastante amigable. Me gusta mucho la intercomunicación y siempre guardando la distancia y el respeto que nos merecemos en cada uno de nuestros actos. Sé escuchar a las personas, aun cuando no tengan un carácter que se les pueda hacer más entendible, más amigable, pero esa es mi característica. Me doy con todos tipos de personas profesionales que tengan diferentes tipos de comportamiento, porque respeto, respeto lo que son. Nosotros no somos perfectos, cada uno tenemos defectos, ¿verdad? Y pues, soy consciente de eso también. Muy bien. Veo que has trabajado en el sector público, específicamente en Petro Perú. ¿Cuántos años trabajaste en Petro Perú? Trabajé 16 años, ingresé a trabajar a la edad de 23 años. Fue realmente el impulso que me dio hasta ahora lo que soy, porque ingresar a trabajar en esa empresa, que es la primera en el país y sigue siendo, a pesar de tantos años, bastante exigente el ingreso, la evaluación, las pruebas escritas, orales, psicológicas, en fin. Y pude pasar, menos mal, todas esas pruebas que me hicieron, ¿no? Y por dentro también, estando allí, no era tan sencillo desempeñarse. Ese era otro mundo. La verdad que a mí me afectó cuando fui el primer día a trabajar, ya habiendo pasado todos los exámenes médicos incluso. Y lo primero que me hicieron mi jefe fue darme un plan de cuentas de un volumen, creo que era como de un volumen de 10 centímetros de ancho, y todo era computarizado, mecanizado. Ahí no habían nombres de las cuentas de un plan contable, todo era de esa manera. Y veía, escuchaba a mis compañeros de trabajo cómo hablaban entre ellos y solamente con códigos, hablaban nada más así, y eso me chocó, porque en la universidad no habían, no nos habían enseñado de esa manera, ¿no? Entonces pensé, yo dije, esto no es conmigo. Pero una vez que consulté con mi familia, le dije, mire, aquí aprenderme todo ese plan de cuentas de 10 centímetros de ancho y creo que eran como 200 páginas, no era tan sencillo. Esa fue la primera impresión que tuve. Eh, pero luego recapacité y dije, bueno, tanto esfuerzo que me ha costado ingresar a esta empresa y asumiré el primer gran reto de mi vida. Y En el le puse área, todo. sí, en el sector público que laboraste, Laboré 16 años. Tuve correcto. que renuncié porque en ese entonces ya lamentablemente el gobierno manejaba a su antojo a la empresa, ¿no? Como sucede a veces, ¿no? Lo tienen como caja chica y esa es la verdad que a mí no me gustó. ¿Cuál es el mayor riesgo que un profesional en el área de la contaduría pública, en el área financiera, tiene en trabajar en una institución del Estado? En otras palabras,
¿cuáles fueron tu mayor riesgo que estuviste en Petroperú? En principio sé decir que o bien somos profesionales o bien somos políticos profesionales. No podemos desempeñarnos en las dos cosas a la vez. Cuando uno es político profesional, pues obedece a alguien. Y cuando uno tiene su carnet también de militante de un partido político, se pierde la independencia. Yo jamás acepté eso, hasta ahora soy así, independiente, ¿no? Y entonces desarrollé mi labor, mi función de una manera muy profesionalizada en la empresa Petroperú. Tanto es así que luego en poco tiempo merecieron el reconocimiento de mi labor, de mi trayectoria. También seguramente se dieron cuenta de la habilidad que tenía para poder hacer los trabajos más complicados, más difíciles, y hubo un momento en que me daban a mí para hacerlo. Y yo decía, y los demás compañeros, pero me elegían a mí siempre, ¿no? Llegó un momento en que el puesto de 3 personas yo lo hacía nomás, uno solo, Muy ¿eh? bien. O sea, rápidamente mi trabajo lo desarrollaba con mucha habilidad, ¿no? Y no me hacía problemas tampoco con eso. Cada Hay vez yo pedía, tentaciones, Rolando, ¿hay tentaciones en en el sector público? ¿Te tentaron en algún momento? tentaciones. ¿Sí? Bueno, no me tentó a mí en esa ocasión porque recién me estaba iniciando en mi carrera profesional, no conocía mucho de política, ¿sí? Pero una vez que ya estuve ahí me di cuenta de todo lo que realmente sucedía, pasaba, y hasta ahora sigue sucediendo esto, no puedo decir si en la misma empresa, pero yo lo veo a diario en otras empresas, en el mismo aparato gubernamental, donde prima de por medio los intereses partidarios, partidarios, y luego los intereses personales. Correcto, así es. Eh, ¿Qué diferencia tú ves trabajar en el sector público y el sector privado? Bien, tuve la fortuna, la suerte de entrar en esta empresa petrolera y ellos me dieron todas las facilidades para poder capacitarme. Buenos cursos de capacitación, eso sí, no me puedo quejar, le agradezco mucho a esta empresa Petroperú S.A. porque realmente me formó. Cursos de capacitación que incluso los mismos amigos contadores míos no entendían por qué es que nos daban determinado tema para ir a un curso de capacitación si no tenía nada que ver con la contabilidad ni con las finanzas. A mí me llamó la atención eso, ¿no? Entonces, por algo será, dije, ¿no? Por ejemplo, un curso que me inscribieron de simplificación en el trabajo. Entonces yo decía, ¿y eso qué es? Otros amigos también me decían, oye, ¿y eso qué es? ¿Qué vamos a aprender ahí? Entonces le digo, por algo será. Y ahí aprendí mucho a simplificar mi trabajo. Muy bien. Otro curso de capacitación, estudio del trabajo y la productividad. Igual, pero eso qué tiene que ver con la profesión. Entonces, bueno, hay que estar en el curso y ver, a ver, pues si realmente nos es de utilidad en nuestro desarrollo profesional. Y vaya que me di cuenta que sí. El estudio del trabajo y la productividad. Nos enseñaba a ser cada vez más prácticos, ¿eh? Más rápidos en nuestras labores, en nuestras decisiones, en la toma de decisiones. Y que a la fecha yo no veo alguna universidad, algún instituto, alguna empresa que puedan o estén capacitando a su personal contable en esto. Y eso no está bien. Incluso un curso de relaciones humanas. ¿Qué tiene que ver relaciones humanas en nuestra formación? Pues ahí, señores, también me enseñaron a conocer mis defectos. Y tanto es así que en el examen que nos tomaron, duró una semana el curso de computación de esto, nos hicieron una pregunta tan complicada, tan delicada, tan humana, que más de uno terminó llorando en el desarrollo de la prueba. Porque la empresa lo que quería saber era quién podía tener condiciones para ser jefe más adelante. No querían una persona así débil, de carácter, ¿sí? Entonces, ese fue el objetivo de este curso de capacitación. Muy bien. O sea, toda tu formación académica fue en Perú. Sí, Tu ahí formación fue. académica. Muy bien.
Ahora, en estos temas del sector público, es fácilmente que el profesional que incursiona en esta área como auditor, como contador, como inspector, etcétera, se tope con acciones defraudatorias o actos defraudatorios. Bueno, yo siempre digo a todos cuando dicto mis cursos de capacitación en auditoría también, yo les digo, para ser un buen auditor hay que ser un buen contador público. Toda la vida lo digo, porque la base de la auditoría es la contabilidad. Pero ¿qué es lo que hay que aprender de la contabilidad? El plan de cuentas y ser un experto analista de cuentas, porque el auditor es eso, conoce todo el teje y maneje de un plan de cuentas y en qué momento se debe utilizar o no una cuenta, un concepto, cómo se debe registrar, si es correcto o no. Entonces, y también digo, ahora en mi condición de perito, ¿no? Que es ya el techo último que tengo, para ser un buen perito hay que ser un buen auditor, porque la auditoría es la base del desarrollo del peritaje. El que no sabe auditoría no Claro. tiene por qué entrar en ese mundo del peritaje. Se necesita tener bastante conocimiento, sobre todo conocer cómo evidenciar un presunto delito, por ejemplo, ¿no? ¿Qué condiciones doctrinarias debe de cumplir ese procedimiento para calificar una evidencia, para calificar un indicio, para calificar una hipótesis? Hay una fórmula que nosotros utilizamos en la auditoría, la condición, criterio, la causa y efecto, el CCCI, que necesariamente tenemos que aplicarlo de acuerdo a la NIA para poder demostrar fehacientemente la verdad. Y yo le digo la verdad cierta, lo que en el Poder Judicial le llaman la prueba. Para nosotros en el lenguaje contable le llamamos la evidencia. Así es, sí, ¿Eh? correcto. Rolando, en este proceso que tú hablabas de ser un buen contador, justamente estaba brindando una charla acá en mi país, en Cañar, y les indicaba que una de esas pequeñas partes es saber las normas internacionales de información financiera NIF. En este caso, que es la norma que utilizamos en nuestros países. ¿Qué tan importante tú crees que sea para un contador entender bien este tema de las NIF? Bien, nosotros acá en Perú lo comenzamos a ya conocer a partir del año 2005. Creo que ahí nomás fue. Inmediatamente después que la norma llegó a Perú para poder interpretarla y adecuarla a la realidad del país, porque las normas internacionales de información financiera deben de aplicarse según la realidad de cada país. No es lo mismo aplicarlo en Estados Unidos o en Londres que aplicarlo en Perú, y aplicarlo en el Ecuador o en Colombia. No, hay que tener también criterio para poder recepcionar, asumir esas doctrinas y con nuestro criterio poder aplicarlas. Ahora, ¿por qué es que estas normas se crearon? Porque ya se estuvo poniendo bastante énfasis en el tema financiero a raíz de ciertos problemas mundiales que hubieron y que ocasionaron por ahí cuantiosas pérdidas en la bolsa de valores. No creo que pueda hablar de esto, ya más de uno lo sabe, cuál fue el pasado de todo esto. Y entonces la banca, el Fondo Monetario Internacional, consideró pertinente contratar a un grupo de profesionales, conocedores, para que hicieran las normas financieras, que tuvieran que ver más con el tema financiero que con el tema económico, porque contabilidad es económico, contabilidad no es financiero. Ahora en Perú, el que habla le llama contabilidad financiera. Y estoy en eso, porque debemos de llamarlo así, ahora ya con la implementación de las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Y ni qué decir de la IASB. Bien, Rolando, aquí Entonces, estoy en eso.
En esto que estás explicando, Y ¿no? En esto, ¿por qué tú indicas que es económico? Para que vaya más o menos entendiendo nuestros oyentes. sí, contabilidad siempre ha sido así, ¿verdad? Desde el año, bueno, dicen que desde el año 1492, en la época de Lucas Pacioli, pero ha venido, por supuesto, evolucionando, pero siempre en la parte económica, ¿no? Por ejemplo, en esos años, aquellos años del siglo XIV, había el sistema económico del intercambio de mercaderías, ¿no? Ahí no había moneda, ¿verdad? Ah, Solamente era eso, el tema económico. Entonces, eso se ha mantenido muchos años, muchos decenios de años, hasta que ya ha comenzado la profesión a convertirse en una ciencia, la contabilidad. Ahora hay ciencia, pero también ahora hay ciencia, ahora la contabilidad financiera se le llama ciencia también. Entonces, nos obliga a los contables a aprender, a estudiar toda esa normatividad vigente que hay en las normas internacionales de información financiera. Imagínense, yo tengo un volumen de más de 3.000 páginas, todo lo que es normas internacionales de información financiera. Ahí hay mucho que aprender. correcto. Y también eso ahora actualmente está ayudando a desarrollar incluso y a aclarar los hechos en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, una administración tributaria acá, en Perú, que se llama la SUNAT, pero que tiene el defecto de que mucho toma para sí el código tributario, pero no ve lo que es contabilidad cuando quiera acusar. Por ejemplo, una defraudación tributaria. La defraudación tributaria no solamente es un hecho penal propiamente dicho, sino que también hay que ver si hay una penalidad en la contabilidad. Nosotros tenemos doctrinas. ¿Sí? Un abogado, por ejemplo, en una exposición que tuve de una peritaje tributario, me dijo, pero ¿cómo es eso, señor, que las normas internacionales de educación financiera, eso que tiene que ver acá? Eso no es una ley, eso no es una ley. Claro, claro. No, no, Digo, no, claro, no entendía por qué, ¿no? yo lo escuchaba, por supuesto, ¿no? Bueno, entiendo pues que ellos también no saben a veces nuestra profesión y yo tampoco la de ellas, ¿no? Aunque por ahí me esfuerzo en robarles siempre un poco de información. Entonces le dije, disculpe, señor abogado, pero yo le invito a que vea la Ley General de Sociedades de Perú. Y ahí está plasmado de que las doctrinas contables son parte, ¿verdad?, de esa ley. De un marco legal. El marco legal, porque él me dijo, ¿y qué ley? ¿Qué ley es eso? Claro. Entonces le dije, es la ley del General de Sociedades, ¿no? Y entonces, ay, claro, todos los días hay que aprender también de todo un poco, ¿no? De ellos seguramente también de nosotros, pero mi trabajo en sí es tratar de siempre entendernos en la parte de derecho y la parte contable. Ahora está ya poniéndose en vigencia, empezando, mejor dicho, el derecho contable, Muy bien. que Saliendo, muchos contadores, pero no quieren saber nada con eso, porque ahí dice que no son abogados. Y yo le digo, nosotros, si queremos ser peritos, tenemos que aprender el derecho básico. Si no, mejor dedíquese a otra cosa. claro, pero el contador también pues tiene que saber una serie de temas legales básicos. Un ejemplo, código de trabajo en materia laboral, en materia penal, porque si no está afuera. Así es, pero son pocos los profesionales que se animan a seguir desarrollándose en ese aspecto. Solamente la mayoría se quedan ahí como contadores públicos, tenedores de libros, liquidación de impuestos y no van más allá. Sí, ¿Eh? no salen de la rueda. No, así es. Entonces, mi trabajo también en esa parte, siempre me esfuerzo, ¿no? En hacerles ver que hay que estudiar necesariamente el derecho. No se necesita ser abogado, estudiar abogacía, pero al menos sí un curso de capacitación o una especialidad o un diplomado de derecho básico y que es necesario para nuestra formación profesional. Es algo así como que
Si por más doctores, magíster que seamos y no sabemos de computación, entonces somos unos burros, disculpando la palabra. Pero hay muchos que no quieren todavía entender de que necesitamos de ese estudio. Muy bien. ¿Entendés? Escapándonos un poco del marco contable, el marco financiero, económico, ¿a Rolando le gusta cocinar? Sí, ¿Cocina Rolando? por supuesto. ¿Cuáles, Eh, cuáles son tus platos favoritos, Rolando, que cocina? Cochinita pibil. bueno, no me considero bueno en la cocina, pero no me hago problemas cuando me toca entrar por cualquier motivo y siempre pregunto qué nota me ponen al plato que yo hago y siempre, eh, valga la humildad que siempre me caracteriza, las notas que me ponen siempre es de 18 a 20, menos de 18 no. ¿Y el Entonces, plato favorito que cocinas? ¿El plato favorito? bueno, acá hay un plato peruano bastante conocido, solicitado, que se llama el seco de Chabelo. Seco de Chabelo. ¿En O de qué consiste Chabelo. el seco de Chabelo? Eh, es el plátano verde que allá también en Ecuador, en Colombia, hay mucho de ese plátano, ¿no? Correcto, sí. No, chancado, chancado. Primero hervido, se hierve primero y luego se chanca y pasa a la olla, a la sartén con aceite caliente y se dora. Se dora y luego se mezcla con carne de chancho, de res o de pollo o de pescado, lo que quieran, con su aderezo y ahí está, con su Ah, arroz, siempre se sirve con su arroz, muy el bien. seco de Chabelo, ¿no? Y Seco de Chabelo. el otro plato que es típico nuestro, mundial, reconocido, es el ceviche. Aquel que va a Perú y no come un plato de ceviche, no conoce Perú. Ahora, yo he conocido a personas que han venido a mi país y no han querido probar el ceviche. Entonces, rogándoles, les digo, pruébenlo, siquiera un pedacito, pruébenlo. No, esa es carne cruda de pescado. Nosotros no comemos carne cruda, eso no es carne cruda, le digo. Eso se sirve con el limón y el limón es el que le da el sabor al pescado. Y claro, con los demás aderezos, ¿no? El ají, se sirve con camote, con cebolla, con tomate picado y es un plato pues bastante solicitado ahora por los que vienen acá. Es un plato exótico. Bien, bien. A mí me has convencido. Espero en algún momento estar por allá por Lima, llamarte y decirte, vámonos a comer ese seco, el seco y el ceviche para Sí, poder conocer Perú. usted debe saber que el ceviche se sirve de dos formas. El de Lima, que no me gusta, ¿Ya? definitivamente, porque más le ponen cebolla que pescado y no ponen el hueso del pescado. O sea, es pura carnecita. En cambio, en Claro, Piura, claro. mi tierra donde yo soy y ahorita estoy, ese ceviche se sirve con todo, con hueso y todo. Y en el hueso, ahí está, ahí está el sabor de un ceviche. Muy bien, no sabíamos eso. Algo nuevo que ya hemos aprendido, que hay los dos tipos, el que va solo la carne y también el que va con hueso y todo, ¿no? Sí, ahí está. Pero ¿cuál de los dos es el preciso? ¿El con hueso o sin hueso? Yo recomiendo el de hueso. Muy bien, vamos a apuntar ese tema. Bien, ahora, Milei ha ganado en Argentina. ¿Cómo se siente el triunfo de Milei en Perú? Me hace recordar a lo que padecimos en Perú allá por los años 85 al 90, en el primer gobierno del APRA, un partido comunista es, ahora ya desapareció porque nos dejó en la ruina cuando se fueron. Igual está pasando con Argentina. Aplicar esas políticas de lo que es siempre darle a la población más de lo que las arcas fiscales puedan darle, eso es lo que diferencia lo uno de lo otro. ¿Cuál es lo uno? Lo de la derecha que le llaman y lo otro de la izquierda. Y la izquierda es el comunismo, es el socialismo,
Y en el caso de Argentina es también el kirchnerismo, es el justicialismo, no sé Peronismo, qué otros peronismo. más hay por ahí, pero son la misma chola con diferente poncho. Es el comunismo. Entonces, eso es lo malo que tiene esta, y digamos, no le digo ideología, esta idea, porque la ideología abarca mucho más, hablar lo que significa. Solamente es tratar de, con unas cuantas palabras, embaucar a alguien, a una población y decirles, yo te voy a dar esto, ¿verdad? Y entonces se utiliza mucho el populismo y la demagogia para conseguir el voto. Bien. Y eso no es bueno, eso no es bueno. Hay que dar un voto responsable pensando siempre en economía en nuestro país. Yo como contable y economista doy mi opinión siempre bajo esta perspectiva. Primero es la economía del país. Las ideas, allá que se peleen entre políticos, pero no se toca la economía. Entonces, el nuevo presidente, ya ha entendido su mensaje, va a hacer un cambio bastante duro. Así Perú también lo hizo con el señor Fujimori en el año 90. Tuvo que hacer eso porque recibió a un país en ruina, con decirle, sin exagerar, que no encontró ni un solo dólar en las arcas del Banco Central de Reserva del Perú. Y Perú tenía miles de millones ahí guardados como garantía, ¿verdad? Que sirven para conseguir créditos, en fin. Entonces, este señor tuvo que hacer un shock. Ese shock hasta ahora lo vivo, lo siento porque fue terrible. Se sinceraron los precios, ¿eh? Ya, por decir, el galón de gasolina ya no costaba pues $1, sino tenía que costar $6. Correcto, correcto. Rolando, entonces, para concluir este punto, esta pregunta, ¿estás feliz con que haya ganado Milei? Feliz por Argentina, porque ahí tiene la oportunidad de volver a ser lo que fue, una potencia económica en el hemisferio sur, pero va a demorar eso, tiene su tiempo. El Correcto. mismo Milei lo ha dicho, son 30 años que va a durar este proceso, es demasiado tiempo. Igual también va a suceder con el caso de Venezuela cuando retorne a la democracia otra vez. Ya, Ya no Rolando, voy a estar en este mundo para verlo, ya no voy a estar. Rolando, has sido premiado con el Premio Nacional de Contabilidad y Finanzas. ¿Qué nos puedes decir sobre ese premio en esta materia de contabilidad? Bien, ahí cuando renuncié a Petroperú S.A., yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer en la calle? Tengo que ejercer mi profesión en la calle. Entonces por ahí como que salió un aviso en un diario principal de Lima que estaban convocando a un concurso nacional de investigación. Entonces me llamó la atención eso porque el premio, recuerdo, era de $5.000. Entonces yo tenía en mi cabeza una idea que me la traje de la empresa Petroperú, pero en mi cabeza hacer un sistema logístico contable, donde ambos pudieran accesar a la información que se quería para poder agilizar los trabajos, mejorar la calidad de trabajo, porque había muchos problemas con el sector logístico y el sector contable. Eh, Lamentablemente, logística en ese tiempo no estaba muy preparado como para poder abrazar las políticas, las ideas contables respecto a lo que en sí era el control contable que nosotros hacíamos a logística. Entonces, era tanto la problemática que realmente hasta distorsionaban los estados financieros cuando se tenía que entregar información. No era la correcta. Habían miles y miles de ítems que no podía ingresar al sistema contable porque no estaban dentro de la base de datos. No se podía realmente actualizarlo de un mes a otro, porque eran miles los ítems que ingresaban cada mes sin, sin poder ser ingresados al sistema. Había que investigar, analizar uno por uno para darle el ingreso al sistema, porque habían bastantes problemas en ese sentido. Entonces, esa problemática me la llevé afuera y contraté a un buen profesional en sistemas para hacer ese software.
y lo hicimos en, creo que un mes, ahí nomás, ya para presentar el trabajo de investigación. Y este señor, bastante capacitado, sabía más que yo, creo, en contabilidad, a pesar que era un ingeniero de sistemas de informática, y eso me llamó también la atención, me impresioné cómo esta gente está bien preparada, incluso para corregirme como contable. Y eso nunca lo olvido, ¿no? Entonces, bueno, claro que ese servicio costó muy bien, ahí está, pero salió el proyecto y eso lo presenté como trabajo de investigación. Y era joven en ese tiempo, ¿Y creo que tenía entre ganaste los 20, $5.000? ¿Ganaste los $5.000? y finalmente lo gané, pero tuve que competir con grandes investigadores, y ya pues mucho más recorridos, más experimentados que yo tenía 32 años, creo. Y habían otros señores que inclusive eran autores de libros. Yo no tenía ningún libro todavía de mi autoría. A ver, hablando de eso, hablando de este tema de la autoría, has escrito algunos libros, justamente que estaba mencionando en la introducción de tu hoja de vida. ¿Qué te inspiró a escribir? ¿Qué le dirías a nuestros colegas que quieren escribir pero no se han animado? ¿Qué te inspiró a comenzar a escribir y vender tus obras? Bien, primero tiene que gustarnos, empezando por ahí, gustarnos escribir. Lo otro, cuando poseemos ya una experiencia, tenemos una buena base de datos en nuestro cerebro, eso se fluye solo. Agarro una máquina y comienzo a escribir, a escribir, y a escribir, y a escribir, ahí lo que me sale de mi cerebro, ¿verdad? Y después ya le voy dando la forma, la clasificación, el índice y todas esas cosas, y nadie me detiene. Ya estoy en carrera, porque al comienzo sí, uno empieza muy frío y a veces a uno quiere dejar, no, o sea, uno como que quiere desanimarse, pero ya empecé, pues, y ahí es donde alguien me dijo, y que en paz descanse, un profesional muy bueno, me dijo, todo lo que se empieza, se acaba. Ese es un verdadero profesional, me dijo. Con esas palabras se me quedó grabado toda mi vida. Todo lo que se empieza, se acaba. Nada de dejarlo a media tinta, por ahí, no. Ese es el buen profesional. Correcto. ¿Sí? Ahora, de ahí fluyó otro libro, de ahí otro, ya, o sea, ya no me dio mucho problema o dificultad hacer otros libros, de otros temas también, porque la experiencia era tan grande, tan vasta, que realmente tenía que ser más de un libro. ¿Sí? Como escritor, cuál ha sido tu mayor satisfacción que has tenido en la vida como escritor en esta materia contable? Bueno, ha sido más de una satisfacción, pero la primera fue el primer libro. El libro interesó y como ya tenía el Premio Nacional de Contabilidad y Finanzas, me dio más mercado para ir al resto del país. Pero ese libro que se llama La excelencia en el control de inventarios en el Perú es sobre el tema de almacenes y el tema de activos fijos. No había un libro de esa naturaleza acá en el país y hasta ahora. Yo soy el único que sigue teniendo ese libro. ¿Cuántos años han pasado? 30 años, creo. ¿Por qué? Porque nadie se anima a hacerlo. ¿Sí? Pero yo lo tengo el libro ahí. Y eso me dio la oportunidad de entrar en el mundo de lo que es en la parte catedrática educativa. Y siempre soy una persona que me gusta innovar, no me gusta hacer lo mismo que otros hacen, siempre busco por ahí algo de cambiar, soy una persona muy espontánea. Ese curso o ese libro lo completé con una práctica de una toma de inventario físico, con materiales propios, como un almacén pequeño. Y yo le decía a mis alumnos, de mi parte, hagan ese inventario físico. Y ahí está el mostrador. Todos los materiales de mercadería. Hagan su inventario físico. Aquí tienen su listado. Vean si está en buena condición, mala condición, en buena condición. Ese es el problema de ustedes. A ver si saben hacer el inventario físico. Y eso lo hacían, pues, a los cursos acuden los contadores, por supuesto, los auxiliares contables y también los auxiliares de almacén, los de logística.
Entonces, junté a los dos con eso, con ese libro, porque el libro de control de inventarios tiene 4 temas: contable, logístico, tributario y auditoría. Lo hice completo. Muy bien. Rolando, ¿se vive con lo que se gana como escritor? ¿Se puede vivir? Yo siempre soy de este criterio: o me paguen poco o me paguen mucho, igual. Yo hago mi trabajo y lo hago bien. ¿Por qué? Porque me nace hacerlo. Bien. Eh, Ahora hemos perdido a una gran colega colombiana, la CPA María Janet Castillo. ¿Qué nos podrías decir sobre María Janet? Bueno, lamentando bastante la partida de esta gran profesional que está seguramente mejor que nosotros allá arriba, pero ella fue la primera que me llamó para participar en una serie de conferencias magistrales a nivel internacional, y ahí me hice conocido también internacionalmente. Bueno, han habido trabajos desde afuera que también me llamaron a hacer. Y le Ah, estoy bastante agradecido también a ella por haberme dado esa vitrina, de entrar a ese mundo en la parte internacional. Y también reconocí en ella esa capacidad que tenía de hacerse entender rápidamente con lo que era, lo que quería claro, así es. hacer. Eh, Bien, y siempre la acompañé, y ahora con esta oportunidad que me da usted, colega Víctor Parrales, le agradezco mucho de seguir con ustedes y hasta donde pueda también, siempre tratando de aportar, ¿no? Más que nada la experiencia profesional de trabajo, porque eso es lo que necesitamos transmitir a esta nueva generación, y hacerlo bastante digerible, porque esa es mi característica. Yo me tomo mi tiempo, me tomo la paciencia de enseñar. Por ejemplo, aquellos que estudian peritaje y no son auditores, tengo la paciencia de enseñarles la auditoría básica en pleno especialidad o diplomado que se dicta, porque si no, no pueden entender lo que es el peritaje. Correcto. Hay mucho por compartir. Yo creo que Rolando Pingo tiene mucho por compartir. A veces el tiempo es tan escaso, ¿no? No es nuestro enemigo, sino que es escaso el tiempo. Y toda esta materia técnica no es fácil de transmitir en poco tiempo, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto, soy también de la política de hacerlos trabajar a todos. Por ejemplo, cuando dicto los cursos de comunicación, los hago trabajar a todos. Hay lamentablemente muchas deficiencias en el profesional, no solamente contable, administradores, economistas, abogados, que no saben preguntar. O sea, no, mejor dicho, no preguntan. Así Tengo es. que llamarlos, tengo que llamarlos. A ver, por favor, William de Sousa, ¿qué puede decir usted de lo que yo estoy explicando? ¿Usted me entendió? Puede decir. Y Claro. por último ni siquiera prenden el micro para contestar. O sea, Claro, es que tienen hay que un problema. abandonar, tienen que abandonar ese desempeño. Si somos profesionales es porque hemos aprendido algo más. Entonces tenemos nosotros que ser más comunicativos, pues si queremos llegar hasta donde queremos. Pero si vamos a comportarnos así, de esa manera, nunca vamos a llegar a buen puerto. Seremos mediocres, nos quedamos allí. No queremos estudiar la auditoría, no queremos estudiar contabilidad gubernamental, no queremos estudiar costos, no queremos estudiar tributación. Tenemos que estudiar todo. La vida es corta para poder finalmente defendernos a nuestros años ya, ¿verdad? Como asesores y consultores. Así. Bien, vamos a Hasta ahí ir, llegamos. Rolando, vamos a ir a una ronda de preguntas específicas y cortas para contestar. Vamos a comenzar con la primera palabra. ¿Qué es para Rolando la familia? La familia, en principio, es un conjunto de personas. Pero algo corto, así.
específico, familia. Es, es por naturaleza necesario tenerla. Perú, Un país próspero cada vez más. educación, Lo principal en la calidad del ser humano. amigos, Definitivamente tenemos que ser bastante comunicativos y tener amistades y bien escogidas. Rolando tiene enemigos, No, corrupción, tampoco. Dios, Soy un poco distante de la religión cristiana y respeto a la religión. si supieras que vas a partir al más allá, ¿qué le dirías a tus hijos? ¿Qué transmitirías en este momento a tus hijos para que quede grabado y quede ese mensaje? En principio les diría que los hijos siempre tienen que superar a los padres y que me superen. Yo, si bien es cierto que tengo un galardón nacional, pero yo quiero que me superen. Muy bien. Vamos a darle la palabra a nuestros oyentes, a nuestros participantes, para que puedan realizar las preguntas al doctor Rolando Pingo directamente o nos envían por el chat. Entonces pueden levantar su mano para realizar. Tenemos a nuestro colega Gabriel García Devia de Colombia. Gabriel, bienvenido, buenas noches. Tienes el micrófono. Sí, buenas noches. Para preguntarle al profesor por qué Perú no se dio el gusto de mantener a Castillo como presidente y lo bajaron. Bueno, si tengo que hablar de política, también tengo que saber y hablar bien, sin ninguna palabra en exceso y demás. El señor Castillo no estuvo preparado para ser un presidente de mi país. No tenía el nivel de educación que se requiere. Entonces, hubieron bastantes errores en materia administrativa, en el aparato gubernamental y también en el manejo económico. Y el Congreso así lo vio. Realmente no era la persona indicada. Y es más, cuando salía al extranjero para diferentes eventos, tampoco sabía ponernos bien a nuestro país. Al contrario, siempre nos indisponía. Y eso no se hace. Los trapitos se lavan en casa, afuera no. Y eso le costó. Y también, claro, el comunismo. Perú no es un país comunista. Definitivamente no. Y nunca lo va a ser. Perú es otro tipo de mentalidad que tenemos. El comunismo no. Entonces cometió el error de incluir, inclusive hasta terroristas. Nosotros del terrorismo nunca más. Hemos pasado 22 años de sufrimiento con el terrorismo. 30.000 millones de dólares que se perdieron. ¿Y qué tal si eso no hubiese ocurrido? Perú hubiese sido ahorita mucho más que otros países. Entonces, se cortó, se cortó eso y a buena hora, porque ahora Perú otra vez está llegando a la normalidad, la economía está mejor, los precios que subieron en ese entonces, el dólar que subió, los alimentos, no sabíamos qué hacer. Los inversionistas se llevaron sus capitales de miles de millones de dólares y ahora estamos recuperando poco a poco nuestra economía. Ahora hay más capacidad de consumo. Los precios de nuestros productos están ahora sí llegando hasta antes de Castillo, incluso el valor del dólar. El dólar ahora está en 3.80, 3 soles 80 céntimos por dólar. Pero cuando entró el señor Castillo se puso 4 soles 10. Ahora estamos regresando y estamos otra vez en 3.80, donde siempre se está desde hace años. ¿Eh? Entonces, primó la importancia de la economía y la política no. Bien, Gabriel, aquí hay algo que recoger que es muy importante que dijo Rolando,
esta perla, Perú no es comunista. No. ¿Ah? Que hay que tomar mucha atención a este tema. Bien, tenemos una pregunta. Gabriel, ¿alguna otra pregunta? No, señor, no, señor. Muy bien. Este, vamos a leer los mensajes del chat. A ver, tenemos aquí una pregunta. Permíteme. Dice de Sousa William. Maestro Rolando, he tenido la duda de cómo opera el tema de ir a otro país a realizar una auditoría financiera. ¿Es factible hacerlo? ¿Existen barreras legales para ello? Esa sería la pregunta. En principio, querer es poder. Hay muchos que no dan el gran salto de ir a estudiar la auditoría. Tienen el temor, ¿sí? Pero cuando me tocó a mí la oportunidad de hacerlo, dije, esto es con el deseo de superarme, no quedarme como contador público. Y sabía que la auditoría era un mayor conocimiento, es una mayor exigencia, pero me gustan los grandes retos. Entonces, cuando tomé conocimiento ya de la auditoría, me fui identificando poco a poco con sus doctrinas, sus métodos, sus procedimientos, o los procesos. Y como le digo, si uno tiene una base como contador público, una buena base, lo demás fluye como la espuma. Podemos seguir pensando en estudiar cada vez más y más, porque ya tenemos la base. De nosotros mismos sale si somos o no buenos contadores públicos. Empezando por ahí. Conocemos bien el plan de cuentas, lo dominamos el plan de cuentas. Si es así, entonces la auditoría viene sola, porque esa es la base del éxito de la auditoría, ¿no? Es cuestión nomás de dar el gran salto, nada más. No cuesta mucho hacerlo eso. Bien, otra pregunta que deseen hacerle al doctor Rolando Pingo, por favor nos escriben en el chat. En 5 minutos, Rolando, ¿qué quisieras transmitirles a la audiencia profesional de Latinoamérica? ¿Qué quieres transmitirle, Rolando, a Latinoamérica? Yo quiero decir solamente en 4 o 5 palabras, nada más. Hoy en día el profesional contable, que es contador público, que es auditor, que es tributarista, que sabe de economía, que sabe de finanzas y claro, y de auditoría, está listo y preparado para desempeñarse como un gerente general de una empresa. ¿Por qué? Porque se conoce todo el teje y maneje de la empresa. Ahí nadie lo puede engañar a un gerente general. Entiende el lenguaje de todos para poder tomar las decisiones. Ese es el mensaje que yo les doy. Siempre seguir desarrollándose cada vez más para lograr copar esas gerencias y hacer un cambio de mentalidad en el sentido de que las gerencias nomás son asumidas por los abogados, por los ingenieros, ¿verdad? Y cuando ellos también pues no son bastante completos con su educación, con su instrucción, pero el contador tiene esa gran ventaja, que conoce a la empresa, que es lo más importante. La asesoría legal, la asesoría comercial, eso viene después, pero ahí está la base, ¿no? Entonces, ese gerente que es contable tiene la idea hacia dónde quiere llegar, cómo competir en esta época de la globalización. Tiene criterio, tiene estudio, tiene experiencia y fácil de comunicarse con todo lo demás del entorno del directorio, por ejemplo.
Eso es lo que yo les puedo transmitir. Bien, nuestra colega Liliana Mantari nos dice, buenas noches, maestro Rolando. Quería consultarle cómo se mantiene vigente, actualizado un contador que lleva trabajando de manera independiente. ¿Qué consejos nos puede dar en el día a día de esta linda profesión? Muchas gracias. Bien, cuando se nos contrata, por ejemplo, a hacer una labor, un trabajo, dentro, por supuesto, de la profesión, pero son temas que a veces no conocemos, que no hemos tenido la práctica profesional, no hemos tenido esa experiencia, pero es la oportunidad de hacerlo, o sea, decir, sí, yo lo hago. No, está prohibido decir la palabra no, cuando se le encarga hacer un trabajo. Y si a uno le encargan hacer el trabajo porque piensan que es la persona indicada para hacerlo, que es la persona idónea para hacerlo. Entonces como que nos hacen un favor para poder seguir estudiando más, ¿sí? Y darle pues el mejor servicio al cliente. Mucho le debemos a ellos, yo también. A veces me dan trabajos que, caramba, a veces no sé cómo empezarlo, pero ya meditando un poco y digo, bueno, sí, se puede hacer, ya consultando con mi almohada, incluso, quedo pensando y digo, sí, se puede hacer. Por ejemplo, en mi caso, eh, siempre me están llamando para hacer los peritajes contables judiciales bastante complicados en el tema de lavado de activos, los temas complejos que le llaman, muy delicados. Entonces, ¿qué ocurre? Que en algunos casos he visto que el encausado es inocente, pero sin embargo la Fiscalía, la Procuraduría, el mismo juzgado lo culpan. La misma Policía Nacional de Investigaciones. Pero cuando hago mi trabajo, porque es un tema económico, lavado de activos y de dineros, eso es un tema económico, ese no es un tema legal, ese no es un tema que tenga que culpar un fiscal, un policía, la misma Contraloría General de la República, ¿no? Que a veces le he desestimado sus trabajos como perito, ¿por qué no? Porque no saben hacer su trabajo, no completan el círculo para poder calificar un hecho y responsabilizar a quien debe de responsabilidad, pero no a un entorno, a un conjunto. Por ejemplo, en los actos, en los delitos de colusión, ¿no? De colusión agravada, donde hay más de un actor ahí encausado, pero al final no todos son culpables. Y más, hasta por último, todos no son culpables. ¿Por qué? Porque, señores, hay una norma de control interno dentro de cada institución del Estado. Y si los encausados cumplieron con la norma de control interno, entonces ¿de qué se les culpa? ¿De qué se les responsabiliza? Cuando no hay norma de control interno, entonces aplican el mejor criterio y ese mejor criterio tienen que saber demostrarlo, Bien, en tenemos todo caso. otra pregunta de nuestro colega Jaime Montenegro. Nos dice, ¿qué implicancia tiene la contabilidad ambiental de los efectos del cambio climático para un contador público? Gracias, maestro. Repito. Es una nueva especialidad, es una nueva especialidad. En mi país todavía no termina por formalizarse esa especialidad, pero sé que en otros países sí, ya lo están haciendo. El que habla, por ejemplo, en el año 1994 presentó un trabajo de investigación en un Congreso Nacional de Contadores en Perú sobre la contabilidad ambiental y fue calificada, fue ganadora, ¿sí? Pero ese trabajo las autoridades nunca lo explotaron y hasta ahora. Inclusive existió un plan de cuentas que me tomé el trabajo de hacerlo y hasta ahora no se le pone la debida importancia a la contabilidad ambiental. Pero también es verdad que es un tema mundial de la actualidad.
Entonces, si hablamos tanto de la contaminación o del efecto del calentamiento global, entonces tenemos pues también que preocuparnos por tener una contabilidad ambiental, ¿sí? Pero ahí todavía nos falta mucho para prepararnos. En otros países no sé cómo está esto, pero ahí ese es un gran reto también que tenemos, otra oportunidad de trabajo que se nos presenta. Es una innovación, yo le diría. Y ahí tenemos también oportunidad de trabajo, de ser especialistas en contabilidad ambiental. Y aprovechemos esa oportunidad que nos están dando actualmente las leyes de contabilidad ambiental, para también tener nuestra propia contabilidad ambiental. Bien, vamos a la recta final, nos dice Rosario Reyes. Felicitaciones, maestro Rolando. Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Tenemos una última pregunta de Jaime Montenegro que nos dice, algo rápido, ¿cómo ha tomado los cambios tecnológicos para nuestra profesión contable? ¿Cómo asume usted los retos? Eh, tenemos el problema que la tecnología avanza tan rápidamente y la profesión no. Y lo explico en 3, 4 palabras. La Contraloría General de la República hizo una exposición sobre corrupción y asistí a esa conferencia magistral para conocer cómo era el trabajo que hacía la Contraloría General de la República en ese aspecto, y me llamó la atención lo que dijo la expositora, y dijo, lamentablemente nosotros no podemos revisar, fiscalizar, investigar a todas las instituciones del Estado, solamente abarcamos un 20% de todo, los gobiernos, de los gobernadores, de los consejos provinciales, consejos distritales, y dice, y también se refirió a que la tecnología no la tenían lo suficiente. Entonces, de ahí es donde aplico mi síntesis y digo, bueno, si nosotros no vamos a estar a la par con la tecnología, entonces siempre vamos a estar rezagados. ¿Y eso cómo se soluciona? Pues aquí, como están los señores presentes, asistentes, tratando de conocer siquiera alguna palabra o un pensamiento mío o una idea y se les grabe y se les quede toda la vida y justifique su presencia hoy día acá. ¿Sí? Y yo les digo que el estudio también tiene que seguir con ese mismo ritmo de la tecnología. No podemos dar ventaja a esto, porque también hay otras profesiones afines a la contabilidad que están sacando ventaja, están haciendo trabajos nuestros. ¿De? Aquí en mi país está sucediendo eso. Hay señores administradores, por ejemplo, y señores economistas que están haciendo peritajes contables. Entonces, estamos dando ventaja. Pero vaya a ver quién es ese señor economista, ese señor administrador, una persona bastante estudiosa. ¿De? Entonces, ahí es donde nosotros no podemos dar ventaja. Cada vez hay que seguir capacitándose más. Digo, en mi caso como instructor, el buen instructor es un buen estudiante. ¿Por qué? Porque yo también tengo que seguir estudiando. No puedo quedarme ahí. Los años avanzan, mis canas me salen cada vez más. Muy bien, pero ya tengo esa idea de que tengo que seguir estudiando hasta el final. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian y hay que estar a la par con eso. Y eso nos da ventaja sobre la competencia nuestra dentro del ejercicio de la profesión. Y después no nos quejemos que no tenemos trabajo. Si no tienen trabajo es porque no lo quieren simplemente. Como siempre digo, relacionarnos con otra palabra, el que es pobre es porque así lo ha querido. El que es rico es porque así lo ha querido. El que es auditor es porque así lo ha querido. Bien, gracias, estimado Rolando. Vamos a compartir un momento una publicidad, ¿sí? Para el día lunes 27 de noviembre tenemos como invitado al doctor Carlos Enrique Pacheco de Yucatán, México,
Al igual que el doctor Rolando Pingo, hoy invitado, va a ser nuestro invitado para el día lunes 27 de noviembre a las 19:30. El doctor Carlos Enrique Pacheco. Rolando, bien, realmente el tiempo se va rápido. Ya, mira, se nos ha escapado casi ya una hora. En 2 minutos, para tu despedida de esta entrevista. Rolando. No le entendí. ¿Podría Dos repetirme, por minutos, favor? 2 minutos para tu despedida. La despedida. Ah, bien. Ah, yo estoy seguro que eso no va a ser la primera oportunidad que me están dando sobre esto. Va a seguir seguramente esta secuencia de actuaciones. Y lo que sí, pues, un mensaje bastante esperanzador en todos mis colegas contables de que apreciemos nuestra profesión, no confundamos con la política. Siempre le digo eso. O bien son políticos o bien son profesionales contables, porque si son las dos cosas a la vez, nos malogran la profesión. Ese es el mensaje que les puedo dar. Bien, bien. Contestando una pregunta, en este caso una duda, tuya, Rolando. Sí, efectivamente. Vamos a continuar, te vamos a invitar, Rolando, porque esa experiencia que tienes, al igual que nuestro colega Gabriel Devia, el doctor Carlos Enrique y otros profesionales más, les sirven de mucho a nuestros profesionales. Vamos a hacer paneles de 3 invitados donde vamos a tratar temas específicos. Ejemplo, que es la colusión, el tema de lavado de activos, temas específicos para discutirlos y ver, en este caso, qué tal vez estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien y en qué no nos estamos equivocando. Entonces, esos paneles se van a ir desarrollando poco a poco y ese es el objetivo de esta introducción, de estas entrevistas a nuestros colegas, a los profesionales de Latinoamérica, que es una forma de visualizarnos, es una forma de darnos a conocer que difícilmente nos invitan en la radio o nos invitan en la televisión. Y estos espacios tecnológicos nos abren la puerta y la ventana para poder mostrar y expandir nuestro pensamiento a la generación profesional contable. Bien, nos despedimos. Gracias a todos nuestros colegas que se han conectado a esta entrevista del doctor Rolando Pingo Flores de Lima, Perú. Y nos vemos la próxima semana con el doctor Carlos Enrique Pacheco. No se lo pierda. Bye bye. Nos vemos el lunes 27 de noviembre. Rolando, gracias por participar en esta entrevista. Chao, chao. Gracias también y a todos los señores. Muchas gracias por las preguntas formuladas. Hasta entonces, un hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Y a todos los señores. Muchas gracias por las preguntas formuladas. Hasta entonces, un hasta luego. Chao. Muchas Bye. gracias. Bye bye Buenas a todos noches. nuestros colegas.